En este vídeo vamos a hablar de los últimos años del franquismo y de la transición española. Y comenzaremos diciendo cómo fueron las principales movilizaciones de la época. Durante el tardofranquismo y la transición, España vivió una época de movilizaciones de todo tipo. Las sindicales estaban lideradas por los principales sindicatos como UGT, Comisiones Obreras y CNT, y crearon lo que se conoce como movimiento obrero, que era una demanda de libertades políticas, una petición de que se instaure un sistema democrático ya, la reivindicación de reformas salariales y laborales, la libertad de sindicación, la actuación contra el paro y una descongelación de los salarios. Los estudiantes también exigían más libertades a todos los niveles. Servían como apoyo a los sindicatos y exigían unas medidas parecidas a las del mayo del 68 en Francia. Se oponían, por tanto, al régimen franquista y estaban ansiosos de reformas y cambios estructurales, pero de verdad. La Iglesia era un tercer frente. En los años 60 recordemos que nació una corriente crítica contra el franquismo y ya en los 70 la Iglesia estuvo mucho más ligada al movimiento obrero y a la oposición democrática, animando a sus fieles a reivindicar sus derechos. Fue en esta época cuando nació la figura del cura obrero en los barrios más desfavorecidos, llenos de inmigrantes que venían del campo. Las mujeres también reclamaban, mediante movilizaciones feministas, una lucha por la igualdad de género, la legalización del aborto, la igualdad laboral y el no a la violencia de género. Y por último tenemos a las asociaciones cívicas y vecinales, como por ejemplo en cívicas las AMPAs o sindicatos de estudiantes, los colegios profesionales como arquitectos o abogados que apoyaban a estos movimientos, o las asociaciones vecinales en los barrios menos favorecidos demandando unos servicios básicos como agua, alcantarillado, asfaltado, etc. En definitiva, lo que todos pedían era unas mejoras en las condiciones de vida. Y debido a todo este aumento de la oposición, empezó el declive final del franquismo en España. La transición española supuso en definitiva una ruptura a todos los niveles. A nivel político porque se pasó de dictadura a monarquía constitucional parlamentaria, a nivel de organización territorial porque se pasó de un Estado centralista a uno autonómico, y en lo social porque de un Estado socialmente atrasado nació uno equiparado con los de su entorno, mediante lo que se conoce como el estado del bienestar. Pero el cambio no fue rápido porque en el testamento de Franco, aunque éste dijo dejar todo atado y bien atado por lo que respecta a su legado político, en el seno del franquismo, como hemos dicho en vídeos anteriores, había una división interna entre inmovilistas y aperturistas. Se trataba de una verdadera lucha de poder iniciada años antes, en la que los inmovilistas lo que querían era mantener la estructura y las instituciones del franquismo, defendiéndola incluso con las armas si fuese necesario, mientras que los aperturistas querían reformar el Estado para crear una verdadera democracia. Estaban muy influenciados por el discurso del rey y por la presión popular. Y este discurso real lo hizo Juan Carlos cuando juró su cargo. Recordemos, el 20 del 11 del 75 murió Franco. 2 días después, Juan Carlos jura su cargo como rey de España y en dicho discurso alude a una realización de un cambio político. En un principio, Arias Navarro siguió como presidente del gobierno, aunque este no llevó a cabo ninguna reforma democrática durante todo su mandato. La crisis del petróleo de 1973, 2 años antes de la muerte de Franco, provocó un estancamiento económico, un aumento de la inflación y también un incremento del desempleo. Y esta crisis se agravó durante estos últimos años y también durante toda la época de la transición española. Las consecuencias económicas de esta crisis fueron una subida de precios, un aumento del paro y, en definitiva, una disminución de la calidad de vida de las clases medias y populares. Esto provocó las siguientes consecuencias sociales: protestas obreras, huelgas,
movilizaciones populares y revueltas. ¿Y qué pasó? Pues que la oposición se unió en plataformas unitarias como por ejemplo Junta Democrática o Plataforma Democrática. Los objetivos de todas ellas eran no aceptar ningún tipo de amnistía, que el gobierno reconociese las libertades y la convocatoria de elecciones libres. Hemos de recordar que en esa época Portugal, Grecia y España eran los únicos estados de Europa Occidental que todavía tenían dictaduras. La de Portugal cayó el 25 de abril del 74 con la Revolución de los Claveles, acabando así con la dictadura de Salazar, la más antigua de Europa. En Grecia ese mismo año cayó la dictadura militar griega y en España todavía era el único estado europeo con un sistema dictatorial. Y debido precisamente a este sistema dictatorial franquista, España no había sido admitida en organismos importantes como la Comunidad Económica Europea o la OTAN. Además, a nivel político, nuestro país estaba quedándose solo y sin ningún tipo de apoyos. Estados Unidos y Europa Occidental querían un cambio político radical ya. ¿Y qué medidas tomó el rey? Pues sustituyó al inmovilista Arias Navarro por el aperturista Adolfo Suárez. Este último sería la cabeza visible de la transición española. Veamos precisamente qué medidas tomó Adolfo Suárez con respecto al gobierno. Suárez se enfrentaba a un doble reto. Por un lado, desmantelar el franquismo de una forma pactada y sin violencia, y por la otra, construir un nuevo sistema democrático. Y para ello necesitaba un consenso entre inmovilistas, aperturistas y la oposición. Por un lado, debía atraer el poder y la resistencia de los inmovilistas, gozar de la confianza de los aperturistas y, por último, atraer a la oposición hacia un nuevo proyecto. Y sí, la oposición aceptó la ruptura pactada, que fue ni más ni menos que un compromiso entre todas las fuerzas políticas franquistas y partidarios de la democracia para instaurar un sistema democrático en el Estado español. Y a continuación vamos a ver con detalle cómo ocurrió esto, paso a paso. El 18 de noviembre del 76 las Cortes franquistas elaboran una ley para la reforma política, en la que se proponía la creación de un Congreso y un Senado elegidos por sufragio universal. Esto suponía salvar muchos obstáculos, como por ejemplo conseguir que las Cortes franquistas se suicidaran literalmente, convencer a la cúpula militar de la necesidad de la reforma, desalojar de las posiciones de poder a los franquistas inmovilistas, convencer a la oposición democrática de la bondad de la misma y conseguir que esta oposición participara en el proceso para legitimarlo tanto interna como internacionalmente. En definitiva, todo un reto jamás llevado a cabo en la historia moderna de España. El 15 de diciembre del 76 se hicieron las elecciones y ganó el sí con el 94% de los votos, absteniéndose solo el 22%. Pero las provocaciones llegaron enseguida con los 7 días de enero, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda que se oponían a este proceso democratizador. Un grupo de fascistas asesinaron a un estudiante y a varios abogados laboristas en lo que se conoce como la matanza de Atocha. Y por otro lado, los Grapo secuestraron al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y asesinaron a 3 policías. Pero curiosamente esta crisis produjo el efecto contrario de lo que pretendían los desestabilizadores del sistema, pues aceleró el proceso de negociación. Y el 18 de marzo del 77 se publicó el decreto ley que regularía las elecciones democráticas. Otro obstáculo a salvar por Suárez era la legalización del Partido Comunista, porque sabía que se pondría en evidencia si la transición política se hacía sin él. El 9 del 4 de 1977, aprovechando que medio país estaba de vacaciones de Semana Santa, Suárez tomó la decisión más arriesgada de toda la transición: legalizar al Partido Comunista de España. Y con esta última decisión ya todo estaba allanado para las futuras elecciones. Y vamos a analizar ahora los rivales en las futuras elecciones.
Por la izquierda había un gran grupo de contendientes formado por el Partido Comunista, que había abandonado el marxismo-leninismo y su dependencia de la Unión Soviética y ahora defendía el eurocomunismo, el PSOE liderado por González y Alfonso Guerra, el Partido Socialista Popular por Enrique Tierno Galván y una serie de partidos republicanos y otros minoritarios. Pero si había muchos partidos por la izquierda, por la derecha había aún más y estaban más confusos. En el centro teníamos la Unión de Centro Democrático, liderada por Alfonso Suárez, el presidente actual. En la derecha reformista conservadora estaba Alianza Popular, dirigido por Manuel Fraga Iribarne, que quería reformar el país, pero creían que Suárez había ido demasiado lejos legalizando el Partido Comunista de España. Y en la extrema derecha teníamos la Alianza Nacional 18 de Julio, que eran los falangistas y los de Fuerza Nueva. Y por fin llegó el día deseado. El 15 de junio de 1977 se hicieron las elecciones sin ningún tipo de incidencia. En la siguiente gráfica podemos ver la distribución del porcentaje de votos, donde UCD ganó pero no consiguió mayoría, seguida del PSOE, en tercer lugar el PC y en cuarto Alianza Popular. Si estos resultados los pasamos a un mapa, podemos verlos claramente por provincias, donde UCD consiguió la mayoría en casi todas las provincias del Estado español, y en el resto de ellas el victorioso fue el Partido Socialista, excepto en unas muy contadas. Y el tercer gráfico a mostrar es el porcentaje de voto y el número de escaños conseguidos en el Congreso de los Diputados. Lo que sí quedó claro es que hubo unos triunfadores y unos derrotados. Los triunfadores fueron UCD y PSOE, aunque UCD no consiguió la mayoría, pero la popularidad de Suárez, los créditos bancarios que recibió para su campaña y la ventaja de tener la única televisión a su favor hizo que ganara. Y el segundo triunfador fue el PSOE, que se convirtió en el partido hegemónico de la izquierda. Por el contrario, los derrotados fueron el PSP de Tierno Galván, el Partido Comunista de España, Alianza Popular y la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez y Gil Robles. Por consiguiente, Suárez esta vez fue elegido democráticamente. En este segundo gobierno de Adolfo Suárez, este tenía como objetivo la construcción del sistema democrático. Por eso decidió gobernar en minoría, ya que no podía formar coalición con Alianza Popular por sus resonancias franquistas. ¿Y cuál era su objetivo? Pues el siguiente. Suárez esperaba lograr acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas y así nació lo que se llamó el consenso. ¿Y qué es esto del consenso? Pues era, ni más ni menos, que gobernar en minoría buscando apoyos según las circunstancias determinadas. Pero esta táctica política fue muy difícil de seguir, como podremos ver en el siguiente apartado. Aquí precisamente analizaremos el gobierno de la UCD, es decir, la primera legislatura democrática. Y el objetivo del nuevo gobierno de Suárez era la construcción de un nuevo sistema político. En estos gráficos, como hemos observado en el capítulo anterior, podemos apreciar la distribución del gobierno de la UCD en cuestión de escaños y también dónde obtuvo mayor porcentaje de votos. UCD, como hemos dicho, no obtuvo mayoría y tuvo que gobernar por consenso. Pero al ser un gobierno de consenso, obligaba a que las diferentes fuerzas sociales y políticas tuviesen que llegar a acuerdos en muchos aspectos. Y encima se daba el caso, el hándicap mejor dicho, de que era necesario tomar medidas urgentes en muchos campos. Las principales medidas fueron las siguientes. Primero había que constituir una ponencia parlamentaria integrada por diferentes fuerzas políticas para redactar una constitución. A nivel económico había que estimular la recuperación económica, tomar medidas salariales y laborales entre los partidos, sindicatos y patronal, y para ello el 27 del 10 del 77 se hicieron los pactos de la Moncloa, que fueron unos acuerdos entre todos los partidos políticos y sindicatos para estabilizar el proceso de transición al sistema democrático, así como adoptar una política económica que contuviese la gran inflación. También era necesario hacer una reforma fiscal urgente. ¿Para qué? Pues para incrementar los ingresos del Estado y hacer frente a los enormes gastos sociales. Otro tema pendiente era la amnistía para los presos políticos y en el 77 se hizo la ley de amnistía,
donde se amnistiaba a todos los presos políticos y se formaba lo que es el Pacto del Olvido. Y por último, la cuestión regional. Había que abordarla urgentemente y para ello se hizo una concesión de régimen de preautonomía a Cataluña y al País Vasco. Esto despertó movimientos autonomistas en el resto de regiones que carecían de tradición histórica. Un hecho primordial en esta etapa fue la aprobación de una nueva constitución para el Estado. Y esta debía sustituir a las anteriores leyes. Para ello, ¿qué se hizo? Pues se nombró a una comisión de asuntos constitucionales en el Congreso de los Diputados, que sería la encargada de elaborar el proyecto de constitución y luego sería discutido en el Pleno de la Cámara, para su posterior debate en el Senado. La formaban 3 diputados de UCD, 1 del PSOE, 1 del Partido Comunista PSUC, 1 de Alianza Popular y 1 por las minorías vasca y catalana. Y así se logró el proyecto de Constitución. El 31 de octubre del 78, este proyecto fue votado en el Congreso y en el Senado, y 2 meses después, el 6 de diciembre, fue aprobado por referéndum por todos los españoles. Por consiguiente, la Constitución del 78, a diferencia de la del 31, ha sido la única que fue refrendada y apoyada mediante referéndum. En otro orden de cosas, durante esta etapa el país tenía toda una serie de problemas internos con los que Suárez tuvo que lidiar. El primero fue la crisis económica, con el consiguiente aumento del paro, aumentando lógicamente la tensión social, las huelgas y las manifestaciones. Además, había unas luchas internas dentro de UCD donde se cuestionaba el liderazgo de Suárez. El tercer problema fue una moción de censura que no se aprobó, propuesta por el PSOE. Y en último lugar, el aumento del terrorismo. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda se oponían a este proceso democratizador, intentando desestabilizar el sistema. Y por si fuera poco, el 23 de febrero del 81 se produjo un fracasado golpe de Estado. El teniente coronel Antonio Tejero intentó dar un golpe contra el poder constituyente y a esto se le llamó el 23F por la fecha o el Tejerazo por su principal protagonista. Los guardias civiles encabezados por Tejero entraron a la fuerza en el Congreso de los Diputados y a la vez el capitán general Milans del Bosch se sublevó en Valencia sacando los tanques a la calle. Pero la rápida actuación del rey Juan Carlos, la falta de apoyo de la jerarquía militar y la unidad de todas las fuerzas democráticas hicieron fracasar el golpe de Estado. Y aquí podemos ver la cronología de dicho golpe, los días 23 y 24 de febrero, que te puedes descargar de la página web de yucam.com. En definitiva, que ante la situación tan dura en el país, con la crisis económica galopante, el auge de ETA, la fragmentación de UCD y la presión de la oposición, Suárez dimitió como presidente y fue nombrado en su sustitución Leopoldo Calvo Sotelo. Pero el nuevo gobierno no fue capaz de aguantar la crisis y convocó nuevas elecciones en 1982. Estas elecciones, celebradas el 28 de octubre, fueron las que tuvieron el mayor índice de participación de toda la democracia, en torno al 80%. ¿Y qué pasó? Pues que el PSOE barrió en casi toda España, debido a la crisis en la que estaban inmersos los 2 grandes partidos que podían hacerle sombra, UCD y el Partido Comunista. Pero esto lo veremos en el siguiente capítulo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.